Este podcast es presentado por Exdata. ¿Cuáles son los retos o más bien los riesgos que hay al momento de contratar pues energía dentro del mercado o para entrar al mercado eléctrico mayorista? Sí, estamos en el supuesto de que hay dos tipos de usuarios, aquellos que en forma agregada, sin entrar en las particularidades, tengan una demanda igual o mayor a un mega, y estos pueden entrar en una modalidad que se llama el suministro calificado. Es decir, pueden volverse usuarios calificados y negociar bilateralmente los contratos en forma libre y tan ocurrente como quieran, ¿vale? Y me refiero a tan ocurrente porque si se ponen muy ocurrentes y quieren pagar con papayas, sandías o piñas, lo pueden hacer. Están en libertad de decidir entre ellos cómo pagar. Y tenemos un suministro eléctrico en el cual hay usuarios básicos que en forma agregada no llegan a este mega de demanda, ¿no? Y que estamos sujetos a una tarifa regulada que nos da el suministrador de servicios básicos, que en este caso el único que lo está llevando a cabo es CFE, suministrador de servicios básicos. Entonces, todos nosotros, los usuarios básicos, los que estamos en ese umbral, ¿no? Abajo del mega, pues es igualito que antes, vas con el suministrador de servicios básicos, contratas suministro eléctrico, es una tarifa regulada y no hay nada que hacer ahí. Para tal efecto, la CRE tiene una metodología tarifaria. Esa metodología tarifaria se basa en los costos de generación y los costos de operación del suministro básico y nos toca la que nos toca, ¿vale? Llega tu recibo y pues págalo. No hay nada que hacer. Ahora, el otro universo que es el mercado calificado, por llamarlo de esta manera, en el cual estos grandes usuarios pueden contratar suministro calificado libremente y aunque, digo, el ejemplo lo quiere ser tan claro como piñas, porque es tan claro como puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Van a negociar en forma bilateral. En este sentido sí hay riesgos de mercado y muy atinado tu comentario, y yo te diría que hay 5 riesgos en los que yo me fijaría principalmente, y voy a agregar un sexto por no dejarlo, porque creo que es importante. Sí, creo que sí vale la pena. A ver, hay 5 riesgos hoy, y son principalmente, uno, riesgos por variaciones en consumo. Es decir, si yo tengo un perfil de consumo de cierta forma, y yo contrato cierta energía, ¿no? Cierto bloque de energía. Digamos que yo consumo regularmente 2 megawatts hora de energía eléctrica. Pero no la consumo siempre lineal, no es uniforme un consumo, ¿no? Hay cambios de turno, cambios de procesos, y digamos que este consumo se le puede ir de 2 a 2.2 a 1.8 y tiene ciertas fluctuaciones. En muchos casos, si no cubro esas fluctuaciones, estoy expuesto a los precios de energía que existan en el mercado y en condiciones de demanda también a los precios de potencia, ¿vale? Tengo que ver cómo cubrir eso y tú dirás qué tan relevante es o no. Bueno, pues en el año 2021, que el precio sale en 2021 de un mercado de balance de potencia, para quien no estuvo cubierto, el precio de potencia fue 0. El año siguiente fue de 3 millones. Entonces, muchos que no estuvieron cubiertos hoy estuvieron dándose cuenta que les costó mucho más caro que haber tenido un suministro eficiente por muchos años. O sea, perdieron mucho dinero por no haber estado cubiertos. Entonces, ¿es un riesgo las variaciones de consumo? Sí, un riesgo grande, relativamente sí. Ahora, hay riesgos, como platicaba yo, estos dos van de alguna manera entrelazados. La exposición a las pérdidas del sistema y exposición a la congestión. Yo platicaba hace rato que el sistema eléctrico tiene muchos nodos de precios. 2.500 nodos de precios. Y sí, ¿qué es congestión? Pues congestión es la diferencia entre los precios que existen entre esos dos nodos y pérdidas, porque un PML, un precio, tiene 3 componentes, que es energía, congestión y pérdidas. El componente de energía es el mismo para todos los precios marginales del sistema. Entonces, siendo eso igual, lo único que varía es pérdidas y congestión. Entonces, a la hora que yo resto un precio del otro, tengo diferencias en pérdidas y en congestión. ¿Y qué riesgo tengo? Pues yo te platicaba el caso de Tlaxcala. Hay islas energéticas. Entonces, imagínate que yo hubiera comprado una, o que me dijeran, yo te voy a suministrar energía eléctrica, pero te pongo, o el precio te lo pongo como referencia en una central eléctrica que está en Sonora, que vale 300 pesos el megawatt hora, y te pongo en ese punto de la escala que se fue a 5,000. Bueno, pues tú vas a pagar lo que costara la energía eléctrica más la diferencia en esos puntos, 5,000 menos 300.
Pues si vas a pagar 4,700 por congestión más tu precio de energía. Se volvía una locura. Y hoy, en la situación actual en México, que están haciendo islas eléctricas, es de muy alto riesgo estar expuesto a pérdidas de congestión, ¿vale? Otro caso, y ya esto ocurrió en el año 2021, y de alguna manera relativa entre el mes de abril y el mes de noviembre del año pasado, es la exposición a los precios de los combustibles. Particularmente, y por volumen que hoy en día se tiene en la generación, el gas natural, ¿vale? Entonces, si yo tengo un contrato de suministro que está ligado a lo que ocurra con el gas natural, pues me va a pasar en mi precio lo que le pasa al índice al cual esté ligado de gas natural. Ejemplo, el gas natural, y si tú te vas a los principales índices, al Henry Hub, al Houston Ship Channel, etcétera, Paso San Juan, prácticamente todos se movieron de $3 a $9 entre abril y noviembre, yendo a picos y valles en algunos días, en los meses, pero vámonos a los límites más o menos máximos que se tuvieron, de 3 a 9, se triplicó. Entonces, si tú tenías un precio que la energía te salía en 500, 600 pesos, cuando el gas estaba a 3, y de pronto se fue a 9, pues ese precio que te salía en 500 pesos, de pronto se te fue a 1,500 pesos, ¿no? O más. Entonces, hay que ver cómo cubrir ese riesgo. Y el otro es el tipo de cambio. Yo también creo que si tu cobranza y tus operaciones en pesos, no te expongas a un suministro en dólares. Porque si hay una gran variación en tipo de cambio, te va a pegar en tu suministro y dirás, ¿por qué si estamos en México? Pues sí, pero el suministro eléctrico al final del día, de alguna manera, está ligado a precios de inversión, a precios de commodities estandarizados o indexados en dólares, ¿vale? Es decir, el gas hoy vale $3 el MMBTU y el precio de referencia es de $3 MMBTU, a lo que valga, a lo que sea el tipo de cambio, ¿vale? Entonces, cubre el tipo de cambio. El último, que si bien no es un riesgo tan de mercado, hemos visto, y tengan mucho cuidado porque hemos visto muchos contratos que te dicen, yo te vendo la energía voy a poner un ejemplo, 700 pesos el megawatt hora. Y ese es el costo de la energía en el bloque. Acuérdense que el suministro eléctrico es la provisión de energía más productos asociados, no nada más es la energía. Es energía, potencia, servicios conexos y una gran cantidad de cosas más, ¿vale? Estoy en el punto en el producto de energía, que es digamos, el que más abulta en la cuenta, ¿no? Yo te vendo la energía en 700 pesos, pero ese valor lo pongo como referencia a 2017 y cuando empieza tu suministro, te lo actualizo. No, pues espérame, ya no son 700 pesos. Si yo vengo de 2017 a 2023, tal vez se vuelven 1,200, ¿no? Muchos contratos están así porque quien desarrolló una central eléctrica hizo su proyecto y lo valoró en ese año. En ese año corrió su Project Finance y lo hizo así. Y tal vez se dio cuenta que por condiciones de mercado se quedó caro, ¿no? Entonces, como me quedé caro, pues mejor digo que está barato, pero realmente lo estoy poniendo a un precio de hace, ¿no? 7 años, 8 años, que a la hora que lo actualizo ya no es así, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado porque nos lo hemos encontrado en muchos contratos y es de alto riesgo. O sea, nos han tocado casos que estos precios prácticamente, por ejemplo, cuando estaban indexados al PPI, ¿no? Al índice de producción de Estados Unidos, ¿no? Al Producer Price Index. Si tú ves el crecimiento del PPI del 2016, 2017 a la fecha, ha sido de 60%, muy grande. Entonces, muchos contratos han tenido un gran impacto y hay que tener cuidado con mucha de la letra chiquita. Entonces, esos, para mí, son los principales riesgos que yo cuidaría con lupa.